en crear EPS, en crear empresas prestadoras de salud, EPS. Ahí llegó Jonathan. Entonces les decía, cuando se aprobó la Ley 100, 1993, que fue la gran reforma de la salud en Colombia, apareció la figura de la EPS, Empresa Prestadora de Salud. Entonces se unieron profesionales de la salud, enfermeros, enfermeras, médicos generales, médicos especialistas, pediatras, y empezaron a crear empresas prestadoras de salud. Y la anécdota está en que las primeras empresas prestadoras de salud que fueron desapareciendo del mercado fueron esas, porque eran excelentes médicos, excelentes especialistas, pero no tenían unas habilidades y unas capacidades para gerenciar, para dirigir, para planear, para planificar. Entonces, yo me estoy formando como ingeniero de sistemas y lógicamente yo tengo un énfasis. No, es que yo quiero trabajar, quiero ser desarrollador, yo quiero aplicar en administración de sistemas de gestión integral. Tantas ramas que tiene la ingeniería de sistemas, pero tenemos que pensar también en que en algún momento vamos a tener nuestra propia empresa, ¿cómo la vamos a administrar? Y resulta que el primer componente, el capital más importante en cualquier organización es el capital humano, el capital humano. Entonces, esa es la razón de ser de esta asignatura en un programa de formación tan técnica como el de ustedes. Entonces, recuerden, les recuerdo a ustedes que ya llegaron, el parcial, primer parcial, que es un ensayo, quedó para dentro de 8 días. Recuerden las características del parcial. Lo pueden hacer en grupo. Aquí, como son un grupo pequeño, pueden ser de 2 o lo pueden hacer de manera individual. El tema del parcial, la importancia del talento humano en la organización. Primer parcial. Segundo parcial, vamos a hacer un contrato modelo, cortico, algo muy sucinto para que ustedes se den cuenta los componentes que debe llevar un contrato. Puede ser de prestación de servicios, un contrato de prestación de servicios que puede ser al sector público. Entonces, por ejemplo, Jonathan puede decir, yo le voy a ofertar, voy a firmar, voy a suscribir un contrato de prestación de servicios con la alcaldía de Circasia y voy a prestar servicios profesionales que pueden ser de asesoría, pueden ser técnicos. Ese es el segundo parcial y yo les comparto un modelo en plataforma de cómo hacerlo, porque lo importante es que ustedes entiendan el modelo, entiendan la dinámica de ese tipo de contratación y de vinculación. Y el parcial final, que es para el último encuentro, vamos a hacer un contrato de servicios informáticos. Recuerden que todo el tema de protección de datos, todo el tema informático tiene un tratamiento especial en términos jurídicos, en términos legales. Entonces hay unos modelos especiales para suscribir contratos de servicios informáticos y de sistemas de información, bases de datos, todo lo demás, que muy seguramente en algún momento de sus vidas ustedes se van a ver enfrentados a una situación de contratación, ¿ya? En temas de conocimientos, en temas de administración de bases de datos, en temas de suministros, por ejemplo, licencias, el tema de licenciados, licencias para equipos, para programas, para software, el tema de propiedad, propiedad intelectual, que hace parte de la protección de datos. Entonces, esos van a ser los tres parciales. También el contrato de servicios informáticos, también muy ejecutivo. Entonces, quiero que conozcan el modelo, yo se los comparto y ustedes simplemente pues cambian las actividades, revisan el nombre del contratista, el nombre del contratante, hacen mención a todo el tema jurídico, normativo y todo lo demás. Bueno, entonces, vamos a terminar el ejercicio que veníamos haciendo del ensayo con normas APA. El ensayo, hoy lo terminamos para que entremos en materia a definir todo el componente de gestión del talento humano. Si ustedes ven el módulo de esta asignatura, pues el módulo está muy enfocado en la parte jurídica, en la parte normativa de contratación. Pero yo no puedo dejar pasar por alto una oportunidad como estas para definir todo lo que es el concepto de gestión del talento humano.
para que ustedes comprendan desde todo este marco teórico que lo más importante en una organización son las personas, son los seres humanos, desde todo punto de vista. No es competitiva una empresa que desarrolla las mejores tecnologías, que implementa las mejores tecnologías, si no tiene una cosa que se llama la gestión del conocimiento. Es decir, si no tiene unas personas capaces de administrar esa tecnología. No tendría razón un sistema de información técnico, tecnológico, bien fundamentado, si no se tiene un proceso que se llama la gestión de la información, es decir, unos seres humanos encargados de administrar de la manera más adecuada esa información, los datos, de aprovecharlos. Entonces, hoy terminamos de hacer el ejercicio brevemente en 10, 15 minuticos y empezamos a definir el concepto de lo que es la gestión del talento humano, para que dentro de 8 días trabajemos el marco normativo colombiano de lo que es el contrato laboral, y empecemos a meternos en lo que es el contrato de prestación de servicios, que es diferente al contrato de vinculación laboral, es diferente, y en su momento les explicaré por qué, y finalmente, para que veamos los componentes de un contrato de servicios informáticos, servicios de información. Bueno, entonces voy a compartir pantalla y voy a seguir con el ejercicio del ensayo, que luego de terminado se los voy a subir a la plataforma. Bueno, abramos por acá. Pregunta, muchachos, ¿están viendo ahí el documento en Word? Sí, profe, ahí se ve. Listo, aquí está el documento en Word. Entonces, recuerden, muchachos, primera recomendación, la voy a hacer con todo cariño y con todo respeto. Resulta que de pronto alguno de ustedes se conectó y está en el trabajo, entonces yo lo estoy viendo aquí, lo estoy viendo conectado, pero resulta que realmente no está. Entonces, y lo digo porque ya me ha sucedido. Gustavo Adolfo, ¿cómo va? Bienvenido. Entonces, alguno de ustedes, por cualquier circunstancia, está conectado, pero simplemente de presencia sincrónica, es decir, no está en la clase. A través del celular se conectó, lo dejó ahí, bueno. Yo entiendo muchas circunstancias. Y entonces cuando suben el ensayo a plataforma, lo suben con una estructura totalmente diferente a lo que se pidió. Claro, entonces alguno le pregunta al otro, venga, ¿qué es la tarea que hay que hacer para dentro de 8 días? Ah, no, hay que hacer un ensayo. Ah, un ensayo, no, eso es muy fácil. Y entonces uno dice, venga, pero este documento nada tiene que ver con lo que se trabajó en clase. Yo me doy a la tarea de hacer el ejercicio acá, es precisamente para que ustedes desarrollen esa capacidad, la capacidad de redacción. Una de las habilidades que debe tener todo profesional es la comprensión lectora, la habilidad para redactar y la habilidad para argumentar. Y ese es el ejercicio que estamos haciendo acá, redactar y argumentar. Entonces yo espero ver los ensayos, pues, entre otras cosas, porque yo subo el modelo a la plataforma. Entonces se basan en él. Entonces espero que los ensayos los desarrollen bajo esta modalidad y bajo esta estructura que estamos trabajando acá. Entonces, el ensayo debe llevar un título que hace 8 días explicamos cómo debe ser el título, el tipo de letra, las características de ese título, que es un título de primer nivel. Luego dijimos que después del título va el nombre de los autores del ensayo, quienes lo están escribiendo. Y en nota al pie, así como vemos acá, en nota al pie van los datos de cada uno de los autores. Eso no es necesario repetirlo porque ya hace 8 días lo dijimos. Luego dijimos que el ensayo, después del nombre de los autores, debe llevar una tesis. ¿Qué es la tesis? Es el planteamiento que cada uno de ustedes va a desarrollar en el ensayo.
es el planteamiento que le va a servir como guía para el elemento de argumentación, para la parte gruesa del ensayo, para el plato fuerte que se llama el desarrollo o cuerpo del ensayo, que aquí lo estamos viendo, es este que estoy señalando, y esa es la parte donde deben ir los elementos de argumentación, es decir, las citas bibliográficas. Entonces, hace 8 días hicimos un ejercicio de una cita bibliográfica textual breve. Aquí la estoy señalando. Cita bibliográfica textual breve. La recuerdo, les recuerdo cómo es. Una cita textual breve es aquella que tiene menos de 40 palabras. Debe ir dentro del mismo párrafo donde estoy redactando, así como lo estamos viendo acá, y debe ir entre comillas. Y al final debe llevar la referencia. Ahorita vamos a hacer el ejercicio nuevamente de referencia para que ustedes lo recuerden. Dijimos que en el desarrollo podemos trabajar los títulos de segundo nivel. Un título de segundo nivel es muy similar al de primer nivel. No debe ir en mayúscula sostenida. Debe la primera letra del título y la primera letra de cada palabra principal va en mayúscula y el título va en negrilla sostenida. El título va alineado a la izquierda cuando es de segundo nivel. Entonces voy a empezar a redactar. Ahora quito esa negrilla. Listo. Entonces, aquí estoy redactando, estoy haciendo redacción de estilo. O sea, estoy poniendo lo que yo sé del tema, lo que conozco, lo que he leído, lo que he visto del tema. Recuerden la sangría. Miren, donde voy a poner el cursor, tecla tabulador y se genera la sangría. Entonces voy a hacer, ojo, para que estén bien atentos, voy a hacer una cita textual extensa. Ya vimos la breve. Una cita textual extensa, para que tomen nota, es aquella que tiene más de 40 palabras. La que tiene más de 40 palabras. ¿Cómo se redacta o cómo se incluye en el documento? Primero, no va en el mismo párrafo, es decir, va en un párrafo independiente. Segundo, no debe llevar comillas, no lleva comillas. Tercero, el párrafo completo debe llevar sangría. Entonces hagamos el ejercicio para que ustedes vean cómo queda. Voy a buscar por acá en un documento que tengo abierto. Voy a buscar esta. Busquemos por acá el concepto de estrategia. Vamos a buscar una definición. Bueno, aquí está. Miren lo que hice. Busqué el elemento del marco teórico, el elemento de antecedente que me está sirviendo como base para argumentar lo que acabo de escribir, es decir, para complementarlo. Entonces lo traigo acá, copiar, pegar, literal. Aquí vengo y lo organizo. Time New Roman, número 12. Y lo empiezo a organizar para que me quede como debe ser. Listo. Desempeño económico.
Mire lo que estoy diciendo, mire que los dos elementos van correlacionados. Esto va a 1.5, el interlineado. Listo. Miren lo que yo escribí. La planeación estratégica es el curso de acciones y actividades que implementa la organización para afrontar situaciones que a futuro ponen en riesgo su estabilidad. Si las empresas buscan un desempeño económico por encima de lo normal, la selección adecuada de la estrategia podría originarse sobre todo el análisis de las aptitudes y capacidades intrínsecas de la empresa y no del análisis del medio ambiente competitivo. Eso no lo dije yo, eso lo saqué de otro lado. Entonces, miremos acá, tiene 41 palabras, o sea, cumple con el criterio porque tiene más de 40 palabras. Dijimos, tiene más de 40 palabras, se llama cita textual extensa. No va dentro del mismo párrafo donde estoy redactando, va en un párrafo independiente. No lleva comillas, pero el párrafo completo debe llevar sangría. ¿Cómo la vamos a poner? Presten atención. Selecciono el párrafo, voy a la tecla tabulador y miren lo que va a pasar. Inmediatamente el párrafo queda con sangría. Mírenlo ustedes acá. O sea, quedó alineado de manera diferente a como está alineado el documento a la izquierda. A eso se le llama sangría francesa. Pregunto, compañeros, a esa cita que acabo de hacer ahí, ¿qué le falta? Porque hice un copiar y copiar y pegar es un delito. Le falta, literal, citar. Sí, Pagar. le falta la referencia, exactamente, citar la referencia, mencionar la fuente, por respeto de derechos de autor, por cumplimiento de la norma. Entonces voy acá, así como lo hicimos la vez anterior, me vengo en la barra de herramientas, referencia, y miren, voy por insertar cita, le doy insertar cita y miren lo que va a pasar. Él me pregunta que si voy a citar nuevamente a Chavenato. Por eso es tan importante utilizar esta herramienta de referencia, porque si yo voy a citar el mismo libro de Chavenato, ya no tengo que darle datos, ya están grabados ahí, están guardaditos en el historial. Pero no, yo le voy a decir que voy a agregar una nueva fuente. Y él me busca inmediatamente acá. Recuerden que acá tengo varias fuentes, en este caso particular de donde saqué la información, es un artículo de revista. Cuando voy a poner los datos del autor, lo debo hacer por editar. Entonces vengo y busco el artículo. El autor se llama Edgar Castro Monge. Entonces, Castro Monge, aquí. Castro Monge Edgar. Ingeniero, buenas noches. Compañero de lucha, ¿cómo va? Bien, profe, ¿cómo vamos? Sí, bien, Qué gracias pena a Dios. interrumpirle ahí, acaba de llegar el trabajo, listo, estoy pendiente de la clase. Hágale, tranquilo, pa. Entonces, Castro Monge Edgar. Yo le digo agregar y el cursor sigue brincando ahí. ¿Por qué quedar ahí? Esperando para ver si el documento tiene más coautores, ¿ya? Autores compartidos. En este caso específico era uno solo, entonces le digo aceptar. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que el artículo es de 2 o 3 autores, vamos a ponerle 3. López García, Luis, Eduardo. Los apellidos van en una misma casilla, los nombres, el primero en una y el segundo en otra. Agregar. Pérez Martínez Alonso. Figurado, agregar. Entonces, 3 autores, hay artículos que tienen hasta 5 y 6 autores o libros, ya, pero normalmente se encuentran de 1, de 2, de 3. Entonces ya tengo toda la información, le digo aceptar y mire lo que va a pasar, vean. Él me lo organiza exactamente como me lo pide la norma APP. Les recuerdo que un autor corporativo es cuando la propiedad intelectual del documento, del libro, del artículo, está en cabeza de una entidad, sea pública o privada, o un organismo multilateral, como por ejemplo la ONU, Organización de Naciones Unidas. Entonces, un libro que es publicado por la ONU, lógicamente lo escriben personas, pero fueron personas que la entidad contrató para que redactaran ese documento. Entonces, la propiedad intelectual es de la organización. Luego me dice que cuál es el artículo de la revista.
las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas. Lo vamos a escribir. Listo. Nombre de la revista. Recuerda que estamos hablando de una revista indexada. La revista se llama Ciencias Económicas. Ciencias Económicas. Año de publicación. Por aquí dice, año de publicación, 2010. Y el número de páginas que ocupa dentro del artículo en la revista es de la 247 a la 276. 247 a la 276 y le digo aceptar. Y de una entonces él me va a organizar la referencia de esa cita bibliográfica. Y mira el documento cómo se va viendo de bonito. Se va viendo organizado. Mire, el artículo de ustedes es de 3 páginas y este ya llevamos una en un solo ejercicio. Entonces ya tenemos, muchachos, tenemos 2 tipos de citas. La cita textual breve y la cita textual extensa. La cita textual extensa. Vamos a mencionar otra porque de pronto se les aparece por ahí en el camino. Las normas APA son muy amplias, tienen muchas más cosas. Está la cita de parafraseo, por ejemplo, pero para que ustedes se enamoren del tema y lo empiecen a utilizar, vamos a trabajar con esos 2 tipos de cita y con otros elementos que ya les voy a mostrar. Hay otro tipo de cita que se llama la cita de cita. Cita de cita. ¿Qué significa? Lo voy a buscar acá en este documento para mostrárselos. Bueno, miren por ejemplo, estén muy atentos acá. Miren, estos señores o este señor que hizo este artículo está citando a otro señor que se llama Morrissey, que en un documento publicado en 1993 definió la planeación estratégica como la dirección en que una empresa necesita avanzar para cumplir su misión. Entonces miren lo que voy a hacer. Eso me gustó, ese concepto me gustó, lo quiero aprovechar para mi documento, pero no es del señor que escribió el artículo. Entonces miren lo que debe decir. Según Morrissey, 1993. citado en. Recuerden, porque eso no lo escribió el, perdón, qué pena, eso no lo escribió el dueño del artículo. Puedes decir, lo escribió, pero lo tomó de otra fuente y él lo mencionó. Por eso se llama cita de cita. Entonces, citado en, como es el mismo artículo del que saqué la información anterior, me voy a insertar cita y le digo Castro Monge, aquí lo tengo. Miren, entonces, según Morrissey, citado en Castro Monge, y entonces voy y tomo la cita, es textual breve, hasta acá. Copiar, pegar y la organizo. Queda igualita como está todo. Listo. Vamos a organizarla. Inicio, Times New Roman, 12, interlineado 1.5. Obviemos acá la sangría, que no debe faltar. Y entonces, acá, comillas, comillas, y aquí lo que voy a poner es la página donde está esa citación, que es la 249. Entonces, esto que acabo de hacer se llama cita de cita, porque no corresponde a estos señores,
sino que corresponde a Morrisseis, que ellos lo mencionan en su documento. ¿Qué otro elemento podemos utilizar, muchachos, para fortalecer el artículo? Podemos utilizar una herramienta que se llama la nota al pie, o sea que es muy similar a lo que hicimos acá con los datos de los estudiantes. ¿Para qué podemos utilizar la nota al pie? La podemos utilizar para definir siglas. De acuerdo a lo planteado por la ONU. Cuando son siglas, van en mayúscula. De acuerdo a lo planteado por la ONU. ONU. Muchachos, ¿quién me dice qué significa ONU? ONU, como sigla. Organización de Naciones Unidas. Exactamente, Jonathan, Organización de Naciones Unidas. Ahora, ¿qué significa OTAN? ¿Qué significa OPEP? ¿Por qué? No lo estoy corchando. ¿Por qué hago la pregunta? Porque cuando uno está redactando, muchas veces se vuelve obvio. ¿Y qué significa volverse obvio? Significa que lo que uno escribe, uno sabe que está escribiendo y uno cree que todo el mundo sabe. Entonces yo pongo ahí ONU, que es la más común, pues uno dice, ah, no, todo el mundo sabe que es ONU. Otro dirá, ah, no, pues todo el mundo sabe que es OTAN, todo el mundo sabe que es OPEP, todo el mundo sabe qué es esas siglas. OTAN significa Organización de Tratado de Atlántico Norte, OPEP significa Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entonces, para evitar esa obviedad, yo debo definir esa sigla. ¿Cómo lo voy a hacer? En normas APA hay dos formas. Una es utilizando una línea al medio y empiezo aquí a definir Organización de Naciones Unidas, A mí me gusta más la otra, que es la nota al pie. ¿Cómo se hace la nota al pie? Pues lo mismo, vamos al referencia, insertar nota al pie, donde dice AB a la 1, y miren que ya me apareció no 1 ni 2, sino 3, porque el 1 y el 2 lo utilizamos aquí arriba, o sea, el mismo me va llevando el historial. ¿Qué voy a hacer ahí? Mire que él me lo organiza con la letra que pide la norma APA. Organización de Naciones Unidas, coma, organismo multilateral creado en 1948 para velar por la paz del mundo. Listo. Y miren cómo va quedando el artículo de bonito. Entonces, podemos redactar un muy buen documento utilizando estas herramientas básicas. Lógicamente, hay más herramientas. Hay más en la norma APA. Por ejemplo, yo les voy a compartir la 7ª edición de la norma APA y ahí dice cómo citar una figura, cómo citar una gráfica. Por ejemplo, usted está redactando la importancia del talento humano en la organización y muy seguramente por allá se va a encontrar una teoría que es la teoría del triángulo de Maslow, una figurita que habla de las necesidades del ser humano. Que una de las cosas que debe tener en cuenta la empresa al momento de gestionar el talento humano son las necesidades de las personas, las necesidades de filiación, las necesidades físicas, psicológicas, de reconocimiento. Entonces, si usted está hablando en su ensayo de las necesidades del ser humano, bajo esa teoría, y usted dice, hombre, yo quiero pegar ese muñequito, yo quiero pegar ese triangulito que es muy bonito, lo trae, lo pega, pero debe cumplir con ese elemento de norma APA. Se pone encimita de la figura número 1, el nombre de la figura, pirámide de Maslow, en la parte de abajo una breve nota. Esta teoría determina las necesidades de los seres humanos y fue planteada por Maslow, fuente de dónde salió, para poderla referenciar. Entonces mire que las normas APA son muy amplias. Ahora, si quiere pegar figuras, que por favor no sean emoticones, porque es un documento académico. ¿Cuáles son los emoticones? Por ejemplo, estamos hablando de talento humano y quiero hablar de liderazgo. Entonces hay muchos que van y buscan la figurita de ese muñequito que encuentra uno en internet. Dicen liderazgo y hay un muñequito como subiendo escalas y llegando al éxito. No, porque esa es de alguna manera es un emoticón. No es una gráfica ni es una figura que aporte en el sentido
académico, en el sentido académico. En la misma norma APA habla, por ejemplo, de cómo construir una tabla, que es diferente a las normas ICONTEC y a las normas Vancouver. En la norma APA, las tablas no se construyen de manera matricial, o sea, con líneas horizontales y verticales, no. En norma APA, las tablas se construyen con dos líneas horizontales, donde van los títulos de la tabla, y una línea horizontal final que cierra la tabla. No hay líneas verticales y no hay más líneas horizontales, por ejemplo. Entonces son muchas cosas, pero con estas herramientas que yo les acabo de dar, ustedes pueden hacer un muy buen documento. Y esta herramienta les va a quedar sirviendo para todo su proceso de formación académica y para el ejercicio de su profesión. Entonces, este documento, que ya lo voy a guardar para sacarlo de acá, que no nos ocupe espacio, este documento yo lo voy a subir, se lo voy a subir a plataforma para que ustedes lo tengan como referencia. Y voy a crear el enlace para el 3 de noviembre, el enlace para el ensayo, Yo siempre doy un día más. Si tienen alguna inquietud, ustedes me escriben, todos tienen mi número celular, me pueden escribir si tienen alguna inquietud y que yo los pueda orientar. Pregunta. En todo proceso organizacional existen cuatro o 5 elementos o recursos que se administran, que se gerencian y que se gestionan. Entonces tenemos el recurso financiero, la platica, tenemos los recursos físicos, la mesa, la silla, las instalaciones, el ventilador, el aire acondicionado, los recursos físicos. Tenemos los recursos técnicos y tecnológicos, los computadores, el software de la organización. Y tenemos el recurso humano. Cuando yo estoy gerenciando, mi enfoque está enmarcado ahí. Lógicamente, alrededor de esos recursos gira toda la gestión gerencial, la gestión administrativa y la gestión empresarial. Pregunto, muchachos, de esos recursos, ¿cuál creen ustedes que es el más complejo de administrar y el más complejo de gestionar? De los recursos que acabo de mencionar. El del personal, profe. El del talento humano, la administración de personal. ¿Por qué creen ustedes, muchachos, que es el más complejo de administrar? Una máquina no se aburre, una máquina no se va a ir. Una máquina no se aburre, Andrés Felipe, una máquina, eso está bien bacano, una máquina no llora. La máquina el día que se paró y la arreglamos, y si la arreglamos ligero al día siguiente vuelve y arranca. Jonathan iba a decir algo. Sí, profe, que, bueno, más allá de eso, que hay estándares, hay lineamientos para todo, ¿cierto? Excepto para pues cada quien tiene como su forma de ser, de pensar, de reaccionar ante ciertas cosas. Eso es casi imposible como de tener al control de cada persona. Eso es lo que hace este sector el más complicado. Lo que lo hace lo más complicado, porque cada persona es un mundo, cada persona es un universo, cada persona, hombre, siente diferente, piensa diferente. A veces llegamos a una oficina y encontramos una persona sonriente y no sabemos qué hay detrás de ese mundo, qué hay detrás de esa sonrisa. ¿Qué situación problemática puede tener en su casa, económica, de salud de sus hijos, de salud de su familia? Por eso, bueno, no lo volví a ver. Yo lo veía mucho en algunas empresas, un aviso en la empresa o en la oficina de personal o en algún sitio donde decía, los problemas de su casa, déjelos en su casa. Yo les pregunto a ustedes, si usted tiene un hijo y lo tiene enfermo, ¿usted es capaz de desligar esa situación tan dolorosa y tan fuerte de sus actividades laborales? ¿Qué creen ustedes? Es imposible, profe, es totalmente Eso es imposible, claro, eso es imposible. Entonces, por eso, esta asignatura de administración de personal es transversal a todas las áreas de formación, entre otras cosas porque nosotros también hacemos parte de equipos de trabajo. Hay por ahí unos libros, yo les doy dando noticas de bibliografía, el que quiera tomar nota y por ahí en vacaciones, que se quiera dar su leidita de libros agradables. Un libro de Daniel Goleman, lo voy a escribir acá, lo voy a escribir en la conversación, en el chat. El que lo quiera conseguir por ahí o resúmenes. Bueno, no sé si lleva una H por ahí. Daniel Goleman, el autor, y el libro se llama
Inteligencia emocional en las empresas. Ese libro es espectacular, porque nos ayuda a entender y a entendernos. Nos ayuda a entender y a entendernos, a entender a los demás, a comprender diferentes situaciones, a administrar las emociones. Nosotros como seres humanos no sabemos administrar las emociones. Por ejemplo, hay un concepto de la teoría de las comunicaciones que dice que generalmente el ser humano escucha para contestar y no para entender. Y yo sé que a ustedes les ha sucedido, a mí también. Una persona nos va a decir algo y uno como que ya está preparado con qué le va a decir y como que se adelanta la respuesta. Yo les comparto mi experiencia. Yo trabajo con la registraduría, les he contado. Entonces llega una señora y me dice, venga, Jorge Iván, ¿cómo le parece que? Y me muestra un registro civil y yo le digo, ah, no, eso tiene que ir. No, espere, déjeme hablar, déjeme, yo le explico. Entonces, inteligencia emocional es saberme entender, saber entender a los demás, saber comprender y saber manejar los espacios, no solo dentro de la organización, porque cuando nosotros hablamos de organización, no solo estamos hablando de empresa, hablamos de la familia, hablamos de la sociedad. Entonces, este recurso, el recurso humano, es el más complejo. Otro libro muy bacano se llama La Quinta Disciplina. El autor es Peter Senge. La Quinta Disciplina, y él allí habla de una cosa que se llama la teoría del Ubuntu. Creo que en sistemas de información hay algo muy similar. Teoría del Ubuntu. Dentro de las muchas cosas que habla Peter Senge. Peter Senge habla, por ejemplo, de las barreras que impiden el desarrollo de la competitividad en una empresa. Hay una barrera que se llama el enemigo externo, que es aquel tipo de empleados, y a uno le pasa, que todo el tiempo está buscando excusas. Cada vez que comete algún error o incurre en alguna situación, está buscando, no, es que es el sistema, no es que es el internet, no, es que es el compañero de trabajo. Y la teoría del Ubuntu, ya para empezar a avanzar en los conceptos teóricos, la teoría del Ubuntu, Ubuntu es una tribu, creo que es africana, donde tienen una forma muy particular de relacionarse. Entonces, en esta tribu no existe como saludo el buenos días, el buenas tardes, el buenas noches. No. El saludo es personalizado y la palabra que utilizan en su lenguaje, la palabra que utilizan es te veo, te veo, te veo. O sea, funciona así. Se encuentra Jorge Iván con Jonathan y lo llama por el nombre. Jonathan, te veo. Y Jonathan contesta, sí, Jorge Iván, aquí estoy. Eso genera reconocimiento. Porque ¿cuántas veces nos ha sucedido que llegamos nosotros a la empresa a trabajar? Buenos días. Nadie contestó. O contestaron 2 o 3. Y de pronto por allá a la media hora se para Gustavo y dice, ole, Jorge Iván, bueno, ¿usted a qué hora llegó que yo no lo vi? Ah, no, yo saludé y nadie me contestó. No hay reconocimiento del otro. Y en términos generales, la teoría de la quinta disciplina dice, aquellas organizaciones que se autorreconocen desde lo humano son organizaciones inteligentes, organizaciones que aprenden en equipo. Pero para llegar a eso hay que lograr un nivel muy alto de entendimiento de lo humano, de comprensión de lo humano y de entendimiento del otro. Hay que lograr un nivel muy alto. Todos estos libros son muy bacanos. Yo les voy mencionando varios. Bueno, estoy aquí compartiendo entonces diapositivas y, repito, si ustedes ven el módulo está muy enfocado a lo jurídico, a cómo elaborar un contrato de trabajo, a cómo los componentes del código sustantivo del trabajo en materia de vinculación laboral, todo el tema de sistema de gestión del riesgo laboral, todo el tema de horarios de trabajo, formas de contratación, salario, pero, repito, yo no podía desaprovechar la oportunidad para hablarles a ustedes de cosas como, por ejemplo, el salario emocional. Pregunta, ¿a qué les suena eso? ¿Qué será para ustedes el salario emocional? Uno es el salario monetario, el otro, que es ese complemento, salario emocional. ¿Cómo a qué suena dentro de la empresa? Eso tiene que ver en, sí, como se dice ahí, no dejar como aburrir a la persona, mantenerla feliz, contenta, animada, amañada. Claro, Andrés Felipe, eso es. Son las herramientas de motivación. Hoy en día hay una técnica muy bonita que se propone a nivel mundial que se llama el outboarding. ¿Qué significa? Significa que cómo está la empresa acogiendo a sus nuevos trabajadores.
No sé si a ustedes les ha sucedido, pero cuando uno llega nuevo a una empresa, uno llega tímido, uno llega asustado, entre otras cosas, porque hay celos laborales, porque uno llega a una empresa y uno no sabe los demás qué están pensando. Si uno llegó a reemplazar al que todo el mundo quería y por cualquier circunstancia lo sacaron o se fue, y entonces ya de entrada entra uno siendo el malo. Entonces hay un modelo de gestión del talento humano donde dice, mire, preocúpese desde el mismo momento en que usted contrata a la persona, preocúpese porque esa persona esté bien, porque esté contenta, porque se sienta reconocido. Que cuando llegue a su lugar de trabajo encuentre un mensaje del jefe diciéndole, bienvenido, esta va a ser su casa. Esas son las herramientas de outboarding, o sea, fortalecer dentro de la organización el salario emocional. En Colombia se hizo un estudio hace unos 8 o 10 años sobre el tema de la satisfacción laboral con enfoque al salario monetario. Oiga, y se estableció que más del 50% de las personas encuestadas no asociaron la motivación, no asociaron la felicidad en el trabajo, no la asociaron con el sueldo, la asociaron con otras herramientas, con otras estrategias de reconocimiento, estrategias de crecimiento dentro de la organización, estrategias de formación académica. Cuando la empresa le dice a uno, oiga, lo voy a apoyar ahí con un puchito a que pague su matrícula, me siente grande. O cuando la empresa le dice, ya está preparado para el ascenso, no dice, qué hermosura. Eso se llama salario emocional. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de qué es la gestión del talento humano. Este concepto ha venido evolucionando a través de la historia. Ahorita vamos a ver cómo ha venido cambiando. Entonces, gestión, el concepto de gestión hace referencia a un conjunto de herramientas, a un conjunto de elementos, a un conjunto integrado de procesos, procedimientos que la empresa debe implementar y debe desarrollar para, ojo, para atraer, gestionar, mantener, motivar y retener a sus trabajadores. Eso es gestión del talento humano. Antes, la gestión del talento humano se veía como el simple proceso de vinculación a la seguridad social, inducción y reinducción y pare de contar. Una de las teorías que más ha evolucionado en el concepto de la administración es la teoría humanista. Por eso hoy no hablamos ni de recurso humano, no. Es más, hoy estamos migrando a un nuevo concepto que se llama la gestión de las habilidades blandas. Nosotros, porque somos seres humanos, no somos máquinas. Entonces, ese concepto de gestión de habilidades blandas y gestión del talento humano son todas las actividades que usted como gerente, que su empresa desarrolla para que sus trabajadores estén contentos, que su empresa desarrolla para que usted se sienta motivado y quiera seguir trabajando ahí, entre otras cosas, porque escuchen esto. Hoy el mundo está viviendo una crisis mundial de comercio internacional. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien ha escuchado la noticia? Porque hoy tenemos... Yo. Sí, Cristian. Profe, porque debido a la pandemia los contenedores del mundo se están represando y las contingencias del COVID, por ejemplo, Colombia no deja sacar esos contenedores o China no les retiene esos, no se los recibe. Entonces, por eso los fletes se han triplicado. Para traer un contenedor aquí a Latinoamérica valía $2.000, ya está valiendo 7.000, 14.000. Exactamente, Cristian, está muy bien dateado, felicitaciones, está muy bien dateado. Entonces, Colombia, muchas gracias, Cristian. No solo, Colombia, no, profe, no solo es que no solamente yo me llamo y factor X, nada de eso. Eso, hay que documentarse, hay que leer, qué bacano, los felicito. Entonces, ahora lo que decía Cristian, las lucecitas de Navidad que conseguíamos a 15.000 pesitos, ya no las vamos a conseguir a ese precio. Hay una crisis mundial de comercio internacional, por lo que decía Cristian, por el estándar. El estándar. Los contenedores cumplen un tiempo de vida útil y hay que sacarlos del mercado. Ya no pueden arrimar a puerto. Entonces, las fábricas de contenedores no encontraron materia prima en épocas de la pandemia. Estamos viendo las consecuencias. El mundo está viviendo una crisis energética. Hay empresas en China que trabajaban 24/7 y que han tenido que reducir sus horarios porque hay crisis energética en el mundo, en Corea del Sur. Y escuchen lo siguiente,
La próxima crisis que va a vivir el mundo, y ustedes se van a acordar de mí, la próxima crisis que va a vivir el mundo va a ser por talento humano, por mano de obra. Hoy en día tenemos altas tasas de desempleo, altísimas tasas de desempleo, en Colombia, por ejemplo. Pero ya hay países que están sintiendo la falta de mano de obra, la falta de trabajadores. ¿Por qué? Miren, por algo muy sencillo. Dale, Cristian, ¿por qué creen? Porque las industrias están quitando la manufactura y están implementando los sistemas automatizados. Exactamente. Una de las notas. Dale, ahora otra cosa. Aquí les comparto para que miren en tiempo real. Eso es un mapa del tráfico marino y los lugares donde los que ustedes van a ver en rojo es todos los barcos que están represados y están esperando puerto. Esto es online, esto es gratis para los que quieran verlo. Si quieren les comparto un momentico la pantalla para que lo miren un momentico, que es de verdad se nos va a subir. O sea, estamos hablando, pues yo sé porque precisamente hoy estamos esperando unos repuestos de la empresa y los otros vienen en Corea. No están viendo mi pantalla ahí. Y todo esto. Ahí está abriendo, Cristian. Todo esto, ¿sí la ven? Uy, no, es una cosa loca, ¿cierto? Mire, o sea, mire el puerto de Colombia, todo esto, mire el canal de Panamá, todo lo que está en rojo está represado. Y en Buenaventura, vea. Entonces, nos mostraron esto y pues tuvimos una charla, porque pues yo trabajo con el sistema de cajeros de los bancos. Sí, sí. Y tenemos un problema y un déficit y nos están cobrando unas multas. Pero ellos no entienden que es por esta falencia que tenemos. Claro, es miedoso. Entonces, todo está represado. Se llama a los de China, China está colapsado. Y China tiene 8 puertos de los 10 más movidos del mundo. Y vea, está todo colapsado. Qué bien, Cristian. Muchas gracias, hermano. Excelente. Listo, profe. Muy amable eso. Qué bueno, ponernos en contexto. Terrible lo que se viene. Y la crisis en materia de gestión del talento humano. Cristian, excelente nota. Muchas gracias. Bueno, entonces, entrando en materia, gestión del talento humano es todo lo que la empresa pueda hacer, pueda desarrollar en materia jurídica, en materia legal, en materia de estrategia, para vincular, es decir, para atraer mano de obra calificada, atraer mano de obra más que calificada, cualificada, o sea, comprometida, pero no solo atraerla, sino también motivarla y retenerla dentro de la organización, porque, escuchen, resulta muy costoso para una empresa, resulta muy costoso que su gente se vaya, tener que abrir procesos de convocatoria, capacitar, seleccionar, dar procesos de inducción y de reinducción. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el concepto hasta nuestras épocas? Por allá, en la década de los 70, los 80, las oficinas encargadas del talento humano, en la época de los 80 se llamaban secretarías de bienestar y estaban más enfocadas en la parte de inducción técnica, es decir, de cómo capacitar al trabajador para que hiciera bien la tarea. Luego viene, más o menos sobre la década de los 80 a los 90, viene el concepto de administración de personal. Administración de personal. Tiene dos enfoques. Uno, el enfoque de productividad, o sea, cómo lograr que los trabajadores cada día fueran más productivos, y el otro enfoque, el cumplimiento del marco legal, o sea, vincular al trabajador a seguridad social, que no le falten los servicios médicos, el aporte a las pensiones y todo lo demás. Luego, iniciando el siglo, aparece el concepto de relaciones industriales. Hace referencia en el concepto de relaciones industriales a una relación directa entre la capacidad del ser humano y la exigencia del trabajo que él realiza. Luego encontramos sobre este siglo 2010 más o menos el concepto de recursos humanos, que está enfocado hacia los objetivos estratégicos de la empresa. Y luego encontramos ya en épocas postmodernistas
el concepto de gestión del talento. Gestión del talento humano. Ahí es donde aparece la teoría de la quinta disciplina que dice el talento se gestiona. Es decir, el talento se promociona, el talento se promueve, el talento se genera a través de la gestión del conocimiento y la gestión de la información. Y hoy complementamos ese concepto de gestión del talento humano, lo complementamos con el concepto de habilidades blandas, el concepto de las habilidades blandas. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso de administración de personal, que tiene que ver directamente con esta asignatura, y el concepto de gestión del talento humano? Entonces, bajo el concepto de administración de personal, tenemos todos los elementos técnicos, lo que tiene que ver con la vinculación del trabajador, lo que tiene que ver con la apertura de convocatorias, lo que tiene que ver con la inducción y la reinducción, todo el concepto de formación y conocimiento frente al concepto laboral, toda la parte de compensación salarial enmarcado en las exigencias jurídicas. Recuerden que lo vamos a ver dentro de 8 días, pues el código, en el caso de Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo exige que por una compensación laboral el trabajador, el empleador deba pagarle al trabajador, además de un sueldo, unos componentes salariales, unas primas, unas cesantías, unos intereses a las cesantías. Y en ese componente técnico está también la evaluación o la evaluación del desempeño. Ya cuando hablamos de gestión del talento humano y de gestión de habilidades blandas, entonces nos estamos refiriendo es al desarrollo humano del ser, al desarrollo humano del ser. Entonces, tenemos calidad de vida laboral, todo el componente de higiene y seguridad en el trabajo, todo el componente de clima organizacional, todo el componente de cultura organizacional. Tenemos el desarrollo de equipos de trabajo, o sea, el fortalecimiento de trabajo en equipo, los elementos de motivación, lo que les mencionaba ahora, por ejemplo, el ascenso dentro de la empresa, eso es motivación. El apoyo de la empresa para que usted pueda asistir a la universidad y se pueda formar, eso es motivación. El contrato psicológico, que también es conocido como contrato social, es decir, todo lo que tiene que ver con el respeto en línea vertical de la autoridad jerárquica hacia los subordinados y en línea horizontal el respeto entre los compañeros, que hay que fomentarlo. Es que ni siquiera se exige, se fomenta. Y todo el componente de desarrollo de tejido social que tiene que ver con clima organizacional. ¿Qué se entiende entonces por talento? Si estamos hablando de la gestión del talento humano. Se entiende por talento 3 componentes fundamentales. Primero, las capacidades. O sea, las capacidades que tiene el ser. Y ya lo vamos a ver como capital intelectual. La capacidad desde lo técnico, pero también desde lo humano. El compromiso. O sea, ¿qué tan comprometidos estamos con los objetivos de la organización? Y eso lo tiene que gestionar la organización. Y la acción. Porque una cosa es yo tener capacidad. Otra cosa es querer poner esa capacidad al servicio de la organización. Y otra cosa es, además de querer, hacerlo. Entonces, son esos 3 componentes. Entonces, el talento es la suma de la capacidad, el compromiso y la acción. Eso es lo que demuestra el talento humano dentro de una organización. Ahora, el capital intelectual, entonces, tiene muchos más componentes. El capital intelectual. Ese capital intelectual tiene 3 componentes fundamentales. Primero, el componente, el capital estructural, es decir, cómo está organizada la empresa. ¿Alguno de ustedes que trabaje o que haya trabajado conoció en su empresa el organigrama? ¿Han escuchado esa palabra? ¿Se han visto el organigrama de la empresa o lo conocen o han escuchado el término en algún lado, Andrés Felipe?
Pues sí se me hace como medio conocido, pero la verdad no sabría definirlo bien. Bueno, ¿Será como un diagrama de la organización de la empresa o algo así? exactamente. Un organigrama, como su nombre lo indica, es grama, significa gráfico o significa figura, y organón significa herramienta, organigrama significa herramienta. Entonces, el organigrama es una herramienta, un dibujo que se convierte en una herramienta para definir los diferentes niveles de la organización en términos jerárquicos de autoridad y en términos de división del trabajo. Entonces, en un organigrama que encontramos, en la parte alta, en organigramas piramidales, que son los más comunes, en la parte alta encontramos el gerente, encontramos unas líneas de apoyo que son el abogado, el contador de la empresa, luego aparecen los subgerentes, subgerente operativo, subgerente financiero, subgerente de talento humano, o a veces en muchas organizaciones lo tienen a nivel gerencial, gerente de talento humano, gerente financiero, gerente operativo, y de ahí se desprende toda la organización. A eso se le llama organigrama y en términos de gestión se le llama estructura organizacional. Porque allí se refleja cómo está organizada la empresa, cómo está toda empresa debe tener una estructura organizacional. Y ese organigrama se complementa con dos documentos más, con un documento que se llama el manual de funciones. Y en ese manual de funciones dice, el gerente es el que está arriba, sí, ese señor, el perfil debe ser administrador de empresas o debe ser un ingeniero de sistemas con especialización en desarrollo de software, con especialización en gestión del talento humano y en planeación estratégica. Mínimo 3 años de experiencia en el cargo. Y las funciones que cumplirán son estas. Eso se llama un manual de funciones. Y existe para cada cargo. Y ese organigrama se complementa con otro elemento que se llama el manual de procesos y procedimientos. Es decir, qué procesos tiene la empresa y cómo los ejecuta. Entonces, a eso se le llama estructura organizacional, que es el capital estructural de la empresa. Luego viene el capital humano. Ese capital humano tiene que ver con la cualificación de los empleados en capital intelectual, es decir, la empresa qué tanta estabilidad le da a los trabajadores, qué tan motivados los tiene, qué tanta participación le permite a los trabajadores en la toma de decisiones, qué tanto fortalece la polivalencia. ¿Qué es la polivalencia? La multiplicidad de valores, no solo valores intelectuales, sino también valores éticos y todo el proceso de formación. Y finalmente el capital intelectual lo complementa el capital relacional, es decir, cómo los trabajadores se relacionan con su entorno, cómo se relacionan con los clientes, cómo se relacionan con los proveedores. Claro, es que si yo como empresario estoy trabajando en el capital intelectual, estoy trabajando en el capital humano, yo lo mínimo que espero es que eso se vea reflejado en el capital correlacional, es decir, se vea reflejado en la productividad, se vea reflejado en la competitividad, se vea reflejado en la relación con el cliente. Hoy en día se habla, por ejemplo, del clima organizacional enfocado al servicio o enfocado al cliente. Eso es entonces lo que llamamos capital intelectual. Ahora, ¿qué se conoce como contrato psicológico? Contrato psicológico. En un esquema tradicional, porque una cosa es el contrato jurídico, el que firmamos entre usted y yo, usted como empleador, yo como empleado, y usted me pone las reglas claras, y si yo estoy de acuerdo, firmo, y empezamos la relación laboral, o de prestación de servicio, contrato de prestación de servicio, o contrato por objetivos, o contrato de servicios informáticos. Entonces, a eso se llama un contrato jurídico y se conoce como contrato psicológico tradicional. ¿Qué busca el contrato psicológico tradicional? O sea, lo que normalmente uno ve, lealtad versus estabilidad. ¿Qué significa eso? Que si yo, como empleador, le estoy generando estabilidad al trabajador, lo mínimo que yo espero es que él sea leal a la empresa. Pero escuchen, solo estabilidad. Y muchos vivimos en ese entorno. Cuando el trabajador, cuando el empleador, el jefe, le dice a un hombre, dele gracias a Dios que tiene trabajo, estabilidad. Dele gracias a Dios que tiene trabajo. Se llama el contrato psicológico tradicional. Es decir, cuando a usted psicológicamente le dicen
que si usted se va de la empresa donde está, no lo van a emplear en ningún lado. Hermano, yo le doy estabilidad, pero póngase la camiseta, y póngase la camiseta es trabaje hasta las 10 de la noche gratis, venga los sábados y domingos gratis, póngase la camiseta, entre comillas. ¿Cuál debe ser entonces, o cuál es el deber de ser del contrato psicológico? La lealtad versus potenciación. ¿Y qué significa potenciación? Significa darle oportunidad al trabajador, darle oportunidad que crezca dentro de la organización. Oiga, como queda uno de aburridito cuando uno está esperando un ascenso y se dio la oportunidad y trajeron a alguien de la calle. Ay, Dios mío, uno dice, ah, yo tanto matarme, yo tan renuncio. ¿Cierto que sí? Oiga, tanto matarse y esperando el ascenso, y me traen otro bobo de la calle que inclusive sabe menos que yo porque no conoce la empresa. Entonces, el potenciar un trabajador es permitirle que crezca dentro de la empresa a través de esos elementos de motivación, a través de esos elementos de formación académica. Entonces, al contrato psicológico hay que apuntarle es lealtad versus potenciación. Allá tenemos que caminar todos los gerentes. Y existe entonces una matriz que llamamos la matriz de la gestión, las prácticas funcionales y el desarrollo de capacidades. ¿Dónde tenemos que trabajar nosotros? Tenemos que trabajar en la gerencia integral de gestión humana. La gerencia integral de gestión humana. Mire, por ejemplo, gerencia de recursos humanos. Claro, todo lo que tiene que ver con vinculación, todo lo que tiene que ver con inducción, reinducción. Administración de personal, todo lo que tiene que ver con el marco legal, la parte salarial, la parte de vinculación a seguridad social, la parte pensional, eso se llama administración de personal. La gerencia estratégica de talento humano tiene que ver con la orientación de los trabajadores hacia el cumplimiento de la estrategia de la empresa, hacia el cumplimiento de las metas de la organización y hacia el desarrollo del cumplimiento de objetivos. Pero tenemos aquí en la parte alta de la matriz, parte derecha alta de la matriz, tenemos el ideario, lo ideal en un sistema de gestión del talento humano, que es el sistema integral de gestión humana. Sistema integral de gestión humana, que es donde hablamos de el desarrollo de las habilidades blandas. Entonces, empezamos a preguntarnos como gerentes, empezamos a preguntarnos en este cuadrito, lógicamente, en la gestión integral tiene que ir la gestión de recursos, la administración de personal, claro, porque yo voy a una empresa, me tienen que vincular a la organización, me tienen que vincular a la parte de prestaciones sociales, me tienen que es decir, todo lo legal. Entonces, lo primero que yo me tengo que preguntar para iniciar el proceso es, ¿qué personas requiero en mi empresa? Es lo primero que me tengo que preguntar. ¿Qué personas requiero en mi organización? Y entonces empiezo a definir unos criterios. ¿Qué personas requiere la empresa? Primero, hay unos criterios técnicos de desempeño. Claro, unos criterios técnicos. Por eso el manual de funciones dice, para vincular a un trabajador, vamos a vincular a un ingeniero de sistemas. Perfil, ingeniero de sistemas. Experiencia mínima requerida, 1 año en el ejercicio de la profesión. Formación académica adicional, especialista en redes. Y las funciones que va a desempeñar son estas. Entonces, esos son los requerimientos técnicos del cargo, los criterios técnicos. Luego, debo evaluar otro elemento que son las cualidades personales. Es decir, la persona, cómo se debe relacionar, cómo se debe comunicar, cómo se debe interrelacionar dentro de la organización. Cualidades personales. Otros elementos propios del momento del requerimiento del personal, los elementos disciplinares e interdisciplinares, es decir, qué sabe hacer, cómo lo sabe hacer, el elemento pedagógico, que ya lo mencionábamos, formación académica y las cualidades personales.
¿Qué criterios entonces se deben privilegiar o qué criterios deben orientar la vinculación o la selección de personal? Entonces, tenemos todos los criterios técnicos, es decir, todo lo que tiene que ver con formación, conocimientos y habilidades técnicas, formación técnica, formación tecnológica, formación profesional. Entonces está todo el concepto de pruebas técnicas, está todo el concepto de certificaciones. Entonces, ¿qué son las certificaciones? Pues las titulaciones que nosotros tengamos en formación propedéutica, técnica, tecnológica, profesional, posgradual, diplomados, cursos que hayamos hecho, todo lo que tiene que ver con certificaciones, todo lo que tiene que ver con valoración de aptitudes. ¿Qué son aptitudes? Capacidades técnicas. Luego evaluamos los criterios sociohumanísticos y para eso existen unas pruebas psicológicas y psicotécnicas. ¿Qué se evalúa en el concepto sociohumanístico? Ya lo mencionaba, las relaciones interpersonales, el encuadre o el encaje en valores y cultura. Porque es que la empresa se enmarca en dos componentes, desde lo humano, en dos componentes que son muy importantes, que son el clima organizacional y la cultura organizacional. Pregunta, niños, ¿a qué les suena eso de clima organizacional? ¿Cómo qué les suena? ¿Cómo qué será eso? ¿Cómo más lo hemos escuchado por ahí? Como actitud laboral, ¿no? Sería, pues el clima es el entorno laboral. Entorno, Cristian, exactamente. Ustedes han escuchado por ahí en las empresas una palabrita, ambiente de trabajo. ¿Sí la han escuchado? Claro, profe, sí, claro. Claro. O cuando uno dice, oiga, aquí el ambiente está como caliente, en esta oficina el ambiente está como caliente. Es decir, el clima organizacional no es sano. Entonces, ese componente psicohumanístico tiene que ver con clima organizacional y con cultura organizacional, cómo nos relacionamos, cómo nuestra cultura individual se acopla a la cultura de la organización o por lo menos cómo no compite con ella, cómo no compite con la organización. Me hago entender, dentro de la cultura organizacional están los principios y los valores. Los principios y los valores. Entonces, por ejemplo, yo soy docente en la Universidad Remit, o soy el registrador en Montenegro, registrador municipal de Montenegro, en este momento con 7 personas a cargo. Y entonces yo llego en la mañana y digo, bueno, muchachos, vamos a rezar, vamos a orar. Y empiezo santiguándome. Y alguno de los compañeros me dice, venga, don Iván, lo que pasa es que yo soy cristiano, yo no me santiguo. Y mi oración es otro tipo de oración. ¿Cómo voy a respetar ese valor cultural? Porque la religión también es un valor cultural. ¿Cómo lo voy a respetar? Entonces, esos componentes psicohumanísticos tienen que ver directamente con la capacidad de adaptarse a las nuevas formas de trabajo, con la capacidad de adaptarse al sistema cultural de la organización, con la capacidad de adaptarse al modelo de clima organizacional y, en términos generales, con la calidad y la calidez humana. ¿Qué otros elementos o criterios deben privilegiar el concepto de la gestión del talento humano? Pues la disponibilidad del trabajador, la disponibilidad y el deseo de aprender, el deseo de formarse, de conocer más, mente abierta. Hay una cosa que hoy en día se está trabajando mucho en las empresas, que es la gestión de la información, la innovación, el pensamiento disruptivo y el intraemprendimiento. Es decir, cuando la empresa tiene en cuenta al trabajador. Por ejemplo, Jonathan le dice a su jefe inmediato, aunque él es empresario, Jonathan dice, oiga, yo creo que este proceso lo podemos mejorar de esta manera. Eso se llama pensamiento disruptivo e innovación. O Cristian le propone a sus jerárquicos inmediatos, oiga, hombre, nosotros estamos desaprovechando un área de la empresa, ¿por qué no creamos otra nueva unidad de negocio? Vamos a atender con el potencial que tenemos. Creemos una nueva unidad de negocio. Eso se llama intraemprendimiento. Entonces, no es solo, la motivación no viene solo de lo que dé la organización, sino también de lo que propongan los trabajadores.
su disponibilidad. Hombre, nada ganamos con que la empresa tenga un manual de incentivos excelente si uno es Dios me lleve y Dios me traiga. O sea, si la empresa no ve esa reinversión en términos de productividad y en términos de competitividad. Ahora, en términos de ese contrato psicológico, en términos de esos criterios que privilegian el concepto de permanencia del trabajador dentro de la empresa, nos preguntamos, bueno, ¿qué motiva a un trabajador? Preguntas, muchachos, díganme ustedes, ¿qué elementos lo motivan a uno como trabajador? Profe, la plata, la plata. Profe, ¿Será solo la no plata? tanto. Hay veces, pero pues es que lo que pasa es que, o sea, yo quiero ponerle una carta sobre la mesa y pues qué pena, profe, pero es ya que voy así. Las compañías cuando antes de usted ingresar, a usted le pintan cosas espectaculares, obvio, porque les gustó su perfil profesional, saben que no tiene experiencia y todo, bueno, le ven el empuje, o sea, el área de talento humano se encarga de ver esas áreas. Pero ya cuando lo asienta uno a la realidad, créame que realmente uno sería, hay veces muchas, pero muchas sorpresas. Lo que usted decía de los incentivos, caso puntual, nosotros tenemos un incentivo pues muy bueno. La compañía es una muy buena compañía, pero en febrero, si la compañía cumple las metas de ventas y eso para los bancos y todo eso, a cada empleado le da 2 o 3 o 4 salarios mínimos de los que usted se gana. Entonces hay técnicos que se sacan como 8, 5, 7 millones. Bueno, eso es bueno porque ninguna empresa lo hace. Pero ¿qué pasa ahora? En la hora de la operación, por ejemplo, yo tengo un servicio, yo en este momento estoy radicado en la ciudad de Cali y, por ejemplo, le dicen a usted, tiene un servicio en el norte y automáticamente, no, es que tiene que irse ya para Tuluá, o sea, tiene que ir para Buga. Y no, pero venga, espere. No, o sea, no hay un control entre esas partes y eso, sabe que calienta el clima laboral porque uno se calienta. No, pero ¿cómo así, hermano? Así, o sea, pero porque hay que cumplir. Y claro, por unos falta planeación estratégica, Cristian. eso. A la empresa le falta planeación estratégica. Exactamente. Tenemos, o sea, como entraron más gente, entramos mucha gente, se triplicó la mano de obra, o sea, nosotros los que estamos, los ingenieros de campo, se triplicó y adicional a eso, la empezaron a cagar y pues la empezaron a embarrar, como usted dije, el ambiente se puso maluco y ya nos apretaron. Así no tengamos servicios, antes no nos quedamos en la casa o por ahí esperando a que llegue. Ya hay que ir a un cajero, hacer una transacción, reportarse, porque en un mes y medio los incidentes se subieron y las penalidades por parte del banco se aumentaron. Entonces, por uno nos los metieron a todos. Entonces ya el ambiente laboral ya se volvió maluco. Listo, perfecto, Cristian. El clima se va, es decir, mire cómo de una manera tan fácil un clima organizacional que podía estar estable, que no era perfecto, pero estaba estable, y una situación llevó a deteriorar esas relaciones interpersonales. A ver, ¿a quién otro se le ocurre, además del dinero, qué otros elementos nos pueden motivar a nosotros como trabajador? Los contratos, profe. Contratos. ¿Quién más dice? ¿Quién opina? Indefinido. La forma de vinculación laboral, Cristian, exactamente, o sea, la estabilidad. Las vacaciones o premios o reconocimientos. Reconocimientos, exactamente. Por ejemplo, hay empresas que celebran el Día de la Familia. Entonces nos llevan a un sitio con nuestras familias para que estemos compartiendo un buen rato. Hay empresas que dentro de su manual de incentivos tienen el aporte de un porcentaje para el pago universitario, que termina siendo pecuniario, termina siendo plata, pero termina siendo dinero que no se le entrega al trabajador, sino a través de un elemento motivador. Es decir, la empresa dice, yo no le voy a dar la plata, le pago la matrícula. ¿Qué quiere decir eso? Que el que no quiera estudiar, pues no podrá acceder a ese beneficio. Entonces, ¿qué motiva a un trabajador? ¿Qué lo motiva? Lo mencionaba Camilo ahorita, los aspectos económicos. Los aspectos económicos, claro que sí, motivan, porque no es lo mismo uno ganarse 1 millón de pesos que ganarse 3 o ganarse 4.
pero no es solo el componente salarial, es decir, no es solo el salario monetario, también está el salario psicológico o el salario emocional. Entonces, dentro del salario emocional está el crecimiento profesional dentro de la organización. Lo que les decía yo ahorita. Yo les cuento ligeramente, ya para ir cerrando, para no cansarlos mucho, yo les cuento mi experiencia. Yo soy, bueno, prácticamente buenavisteño. ¿Alguno de ustedes conoce Buenavista, Quindío? ¿Ha ido por allá de paseo? Sí, profe. Bueno, yo me formé en Buenavista. Allá hice mis estudios de bachillerato, mi primaria, mi bachillerato. A los 18 años había que tomar decisiones. El que se quedaba en el pueblo se quedaba cogiendo café. Pues no es un trabajo que demerite, pero en esa época, año 1984, pues a uno le decía, no, hombre, entonces ¿usted para qué estudió? ¿Para quedarse aquí cogiendo café y boleando asadón en las fincas? Que lo hice. Lo hice mientras yo estudiaba mi bachillerato, casi diario iba a una finca a coger café, a hacer trabajos del campo para ayudar a sostener el hogar. Terminé mi bachillerato y pues las opciones de estudiar eran muy complejas. No es como hoy en día, que ustedes se pueden conectar acá. Entre otras cosas, yo no sé quiénes estarán y quiénes no. Estoy viendo los nombres, pero no sé si estarán ahí. En mi época había que asistir a la universidad físicamente, porque solo por allá hasta 1985 se vino a consolidar lo que llamaron la universidad a distancia y tenía que ir uno los sábados. Entonces yo pensar en estudiar era muy difícil porque mis padres no tenían el dinero para pagarme una universidad y para sostenerme. Entonces mi papá y mi mamá, mi hijito, a la bendición, mi hijo, hasta aquí llegamos, mire a ver usted qué hace por su vida. Le dimos unos principios, le dimos unas bases, unos valores éticos, morales, para que usted haga las cosas como tienen que ser. Y yo dije, bueno, papá, mamá, ¿yo qué hago? Voy para la policía. Me voy a la policía, me ofrecen la oportunidad, respeto mucho la institución, la quiero muchísimo. Allí estuve 5 años, 5 años. Anduve por el Caquetá 1 año, anduve por el Baupés 2 años, tuve la experiencia de un enfrentamiento con la guerrilla en Mitú, Baupés, viví muchas experiencias y aprendí mucho en la institución, pero mi deseo era estudiar y en la institución no me lo permitían. Ya tenía yo un poquito de alitas, ya iba llegando a mis 23 años y dije, gracias Policía Nacional, Dios y Patria, pero yo me voy a buscar otros horizontes. Como dicen los antioqueños, una mano atrás y otra adelante, tocando puertas. Y llegué a una compañía, Tomás de la Rue. Cuando Cristian habla de cajeros automáticos, yo trabajé esa parte. Es decir, todo lo que trabajaba Tomás de la Rue, que luego fue Thomas Gray Sons y luego fue Prosegur. Cuando se llegó a Prosegur, yo ya no estaba. Escuchen esto. Yo toqué la puerta, año 1989. Me acababa de retirar de la policía. Llegué a la sede armenia de Tomás de la Rue y el gerente era un amigo. Hombre, ingeniero Alfonso, me retiré de la policía. Yo sé que ustedes aquí contratan personas con libreta de primera. Yo tengo la experiencia. Y el señor me dijo, Jorge Iván, hombre, sí, qué bueno, pero tengo para contarle una cosa, que solamente hay una vacante y la vacante es de aseador. Y a mí me da pena ofrecerle a usted que es bachiller. En mi época, en 1988-89, ser bachiller, eso era, se abrían puertas. Él me dijo, hay una vacante de aseador, con trapeador, con trapito rojo encima, y como en esa empresa en esa época no trabajábamos, sino hombres, entonces era el aseo, el tinto para el jefe, el tinto para el que llegaba, o sea que yo era la niña de los tintos. Y yo no lo pensé 2 veces. Le dije, ingeniero, yo sé que esta es una muy buena empresa y sé que en esta empresa voy a tener oportunidades. Cuando yo le dije eso a ese señor, me dijo, siga y se sienta, mandemos ya la hoja de vida para Bogotá y sin esperar lo que me diga Bogotá, queda vinculado. Cuando yo le dije a ese señor, yo sé que aquí voy a tener oportunidades. Y escuchen, duré de aseador 3 meses. A los 3 meses, el mensajero que estaba en periodo de prueba no pasó el periodo de prueba y el jefe me dijo, ¿quieres ser mensajero? Sí, quiero ser mensajero. Luego, el mismo jefe me dijo, Jorge Iván, la empresa
apoya a los trabajadores que quieran estudiar. ¿Quiere estudiar? Ah, ¿cómo? Me fui para la Universidad del Valle y me matriculé en Caicedonia. Hice una tecnología en electrónica. Soy tecnólogo en electrónica. Yo, como ustedes, también sé que es un diodo, que es un condensador electrolítico, sé que es una baquelita, sé que es un circuito integrado. Entonces, me gradué como tecnólogo en electrónica, pero yo sentía como que dentro de la empresa había tomado el camino académico, de pronto no equivocado, pero no el acertado. Entonces yo le dije, ingeniero, ¿yo puedo seguir estudiando? Siga estudiando. Entonces me matriculé en la Universidad de Santo Tomás a estudiar administración, tecnología en administración de empresas. Y el señor me fue acomodando, me fue dando las cosas. La universidad, la empresa me pagaba la mitad de la matrícula, la mitad de la matrícula. No me daba la plata a mí. Yo llevaba el recibo y ellos consignaban. Y yo estudié. Escuchen, pasé por todos los cargos. Fui celador, porque ese señor me dijo, el jefe me dijo, a quien yo le agradezco toda la vida, me dijo, Gorribán, para que usted le quede tiempito de hacer sus tareas y todo eso, lo voy a nombrar de celador. Me nombró de celador. Luego, la empresa empezó una operación aquí en el eje cafetero, helicoportada. Por el tema de las guerrillas, había que llevar la plata a los municipios de Caldas, de Risaralda y de Quindío, y Tolima había que llevarla en helicóptero. Entonces me dijo, lo quiero poner en esa operación, a viajar en helicóptero cada 8 días, jueves, viernes y a veces el sábado, visitar. Luego, cuando me gradué de la Universidad de Santo Tomás como tecnólogo en administración de empresas, se jubiló el jefe de servicios. Se pensionó el jefe de servicios, el segundo en la oficina. Y entonces ya el jefe me dijo, listo, Gorribán, usted ya está preparado, los tiempos de Dios son perfectos y aquí está el cargo para usted. Queda usted, con autorización de Bogotá, ascendido a jefe de servicios. Muchachos, 18 años trabajé en esa empresa. Llegué siendo el aseador y cuando me retiré para hacer un ejercicio político, para hacer campaña política a la alcaldía de Buenavista, donde fui alcalde por 4 años, cuando me retiré, en la empresa ocupaba el cargo de gerente supernumerario, recorriendo medio país, reemplazando a los gerentes en vacaciones. Una experiencia de vida. Es una experiencia de vida para contarles que el salario emocional o el salario psicológico supera el salario monetario. Lógicamente, no podemos desconocer que la plata es necesaria, lo decía Cristian ahora. Claro, yo tengo obligaciones, yo tengo unos hijos que mantener, y entonces no solo de palmadita en la espalda y de abracito yo voy a vivir, pero ese salario monetario tiene que ir complementado con una cosa que se llama la realización personal. La realización personal. Claro, entre más gano, más gasto. Y hay personas que no tienen la vocación del ahorro o no tienen el sentido del ahorro y reciben y reciben y reciben y no son felices dentro de una organización, porque en la organización no se complementa el salario monetario con el salario psicológico y emocional. Y entonces, esos elementos motivacionales, pues tienen que ver con la realización personal y con el clima organizacional, es decir, con los elementos de seguridad en el trabajo, con los elementos propios del desarrollo de la organización, factores de higiene, seguridad en el trabajo, bueno, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la persona. Y encontramos entonces el balance que debe existir entre el trabajo y la vida del trabajador, es decir, su desarrollo personal. Su desarrollo personal, entre el trabajo y la vida del trabajador. Tiene que existir un balance, porque no todo puede ser trabajo, no todo puede ser plata, hacer plata, no, tiene que haber un balance. Entonces, en el nuevo modelo de relaciones laborales y en el nuevo modelo trabajo, vida social y vida del ser humano, planteado por estos autores, Matabanchoy, Calderón y Betancourt, que es un tema nuevo, es un tema de 2010,
aunque ha existido toda la vida, pero se ha venido documentando últimamente, esas herramientas de motivación que hacen parte del salario psicológico, del salario emocional, entonces tienen que ver con flexibilidad en el tiempo. Flexibilidad en el tiempo. Hoy en día hablamos, por ejemplo, del teletrabajo. Hablamos de que el trabajador necesita tiempo para hacer sus diligencias personales. Hay una conferencia por ahí muy bacana de un señor que se llama Nicolás Mejía, que es de Medellín, gerente de automontaña. Él dice, mire, yo como gerente de automontaña llegaba a la empresa y yo veía a la señora embarazadita como medio indispuesta. Mi hija va para la casa, trabaja desde allá. Tiempo de calidad. ¿Qué otro elemento hace parte de ese balance? El bienestar y la relación familiar. Es que nosotros nos volvimos solo trabajo y pasamos 10, 12, 14 horas en la oficina y cuando llegamos a la casa ya llegamos mamados, no queremos hablar con nadie, no queremos ni que los hijos nos saluden. El manejo del estrés y el desarrollo personal. Y hay unos componentes que se llaman los momentos personales y simbólicos. Por ejemplo, cuando la empresa organiza el cumpleaños, cuando la empresa celebra el Día de la Familia, cuando la empresa le entrega al trabajador un botoncito acompañado de un auxilio monetario que se llama quinquenio, porque el trabajador cumplió 5 años y lo ha hecho muy bien. Eso le llaman momentos simbólicos. No quería entonces yo dejar pasar este módulo sin hablarles de todo esto. Dentro de 8 días vamos a hablar ya de la parte técnica de cómo se relaciona la organización con el trabajador en términos jurídicos, en términos técnicos y en términos contractuales. Pero sí quería que hoy nos diéramos cuenta que ese componente de administración de personal va mucho más allá de lo jurídico y mucho más allá de lo técnico. Niños, ¿alguna pregunta con respecto a los parciales, con respecto a la temática? ¿Creen que esto está muy maluco? ¿Creen que el tema es interesante? A ver, ¿quién quiere despedir la clase hoy? ¿Quién dijo amén? La verdad está muy interesante. Sí, da a entender muchas cosas y también complementa muchos conceptos que uno antes no conocía. Perfecto, Cristian. ¿Quién más quiere aportar? Cristian, Camilo pues, Guerrero. Jonathan, cuénteme, bueno, Jonathan. ya alzó la mano ahí Cristian Aguirre, yo espero el turno, No, profe. Cristian ya habló, sino que estaba llamando a Guerrero porque no lo vi en el listado de hoy. Hágale, Jonathan. No, profe, que o sea, que yo opino que lo que usted decía va más como cada quien, ¿cierto? Sí. Yo lo enfoco, le voy a hablar de lo siguiente, digamos la competencia desmedida. Ejemplo, para un ingeniero de sistemas, en Pereira un sueldo de por ahí 2.500.000 es mucha plata, ¿sí o qué? Pero en Medellín usted ve empresas que pagan 7, 8, 9, 10, 11, ¿cierto? Si usted se vincula con una empresa de Estados Unidos, le pagan en dólares. Estamos hablando de 15, 20 millones de pesos. Entonces, así usted no esté como en un muy buen ambiente laboral, ¿sí o qué? Pero usted está, pues, 8 horas y usted está recibiendo un infierno de plata y esa plata usted la enfoca hacia el bienestar de su familia, que en últimas es como lo que uno busca, ¿cierto? Entonces, ¿qué pesa más? O estoy contento recibiendo dos millones, limitándome a algunos gustos, alcanzándome con la U, con los gastos de los hijos, o estoy de pronto un poquitico, pues no tan a Mejor. gusto, y estoy sacándome 10, 15 millones. ¿Sí me entiende? Entonces, Sí, es muy chévere, pues ambos puntos de vista propio. sí, perfecto, Jonathan. Exactamente, porque es que entre otras cosas, pues el concepto es muy subjetivo y es muy individual. O sea, es totalmente respetable. O sea, no es un tema de imposiciones, porque Cristian y Jonathan lo acaban de decir. Hombre, si es muy diferente yo estarme ganando 1 millón de pesos y con una cantidad de necesidades en la casa, en un ambiente de trabajo espectacular, cuando sé que tengo una carga emocional por la falta de dinero. Entonces, es un tema muy subjetivo y muy
muy individual. Bueno, niños, ya tenemos todos los elementos para hacer un buen ensayo. Muchachos, midan su capacidad de redacción, mídanla, porque repito, lo voy a decir con respeto por ustedes, lo voy a decir con respeto. Nada se ganan ustedes con ser los mejores ingenieros de sistemas del mundo, si no desarrollan alrededor de su profesión otras habilidades, otras capacidades, otras potencialidades que van de la mano con la formación profesional. Entre esas, la comunicación escrita, la comunicación argumentativa, la comunicación verbal, los elementos paralingüísticos. Para eso se forman. De lo contrario, no sé si alguno de ustedes ve esta asignatura como un relleno, ¿ya? Porque usted como ingeniero de sistemas, usted se podría formar en 2 años y medio o en 3 años, porque muchas de las asignaturas que están alrededor de lo técnico, que son humanidades, buscan formar el ser. Y una de las obligaciones de la academia, más allá de formar para el hacer, es formar el ser, el ciudadano de bien, el ciudadano que piensa, el ciudadano que tiene criterio para tomar decisiones. Y para formar el ser hay que desarrollar habilidades complementarias a lo técnico. Niños, no los molesto más. Que Dios los bendiga y nos veremos dentro de 8 días. ¿Correcto? Bueno, profe, igualmente que esté Profe, bien. una dudita. Sí. Profe, cuando se nos está hablando de parciales del ensayo para dentro de 8 días. Sí, el ensayo Vale. es el primer parcial para dentro de 8 días, García, y es con los criterios y con el armado, con la estructura que mencionamos acá, que yo voy a subir el ejemplito a la plataforma. Exacto, Daniel. Listo, sí, señor. Bueno, Listo, dentro de 8 profe. días recordamos el parcial siguiente. Andrés, quería decir algo. ¿Desde cuándo va a estar disponible el enlace de entrega? Hombre, yo voy a tratar de hacerlo ahorita, aunque estoy un poquito mamado y tengo que subir otras cosas, pero yo lo creo en un momentico. Eso no me gasta 10 minuticos. Hoy mismo lo creo y a partir de hoy, entonces tenemos 8 días para que lo suban. Muchachos, un abrazo, hombre, Dios los bendiga, mis queridos Listo, pues, ingenieros. Feliz noche, igualmente que profe. esté Que bien. descanse. Igualmente, Jonathan y compañía.